Hola, somos Sergio de Regulus Ruiz Funes, que tienes un nombre más que no diremos. No vamos a decir, y el tuyo es Maya Fernández Miret Schusheim. Ajá, este es entero. Todo mi nombre. Bueno, estamos aquí para hablar del número de septiembre de 2024 de la revista ¿Cómo ves? Aquí presente. Este es un número con una portada muy original, me parece a mí, ¿no? De las mejores que hemos hecho, en mi opinión. Sí, bueno, yo tengo una que es mi preferida de este año, pero esta está muy buena porque, ¿qué tenemos aquí? Hicimos una cosa rara para este número, que fue poner en la portada no uno de los 3 artículos que suelen ser como el núcleo de la revista, sino una de las entrevistas que en esta ocasión le hicimos a un personaje muy interesante que se llama Keizo Shimabukuro, que es un Nikkei, es decir, un hijo de japonés y mexicana, que entre otras muchas cosas que hace, como ser judoka y defensor de derechos humanos, em, recuperó una técnica japonesa ancestral que consiste en imprimir peces, básicamente, y que los pescadores japoneses empezaron a usar en el siglo XIX para registrar sus capturas, para vender en el mercado, y supongo que para presumir, ¿no? Ándale, como Entre todos ellos, los así como de, pescadores, ¡ay, ¿no? mira lo que pesqué! Sí, Ajá. es que uno de este tamaño, Y ¿no? aquí Ahí está ya. la impresión para que veas. Y que Keizo está usando como parte de un proyecto medio informal de conservación de la ictiofauna, es decir, de la fauna de peces en México. Y entonces él trabaja con artistas, con curadores de colecciones de peces, por ejemplo, de aquí de la UNAM, y sale mucho a campo y trabaja con los pescadores, que no solo le cuentan qué especies invasoras hay, cómo ha cambiado la distribución de la fauna en los lugares en los que ellos pescan, sino que se sientan con él a hacer yotaku. Entonces entabla una relación personal con la gente con la Pero que ¿cómo trabaja muy es además padre. la técnica? Porque es una cosa muy peculiar, ¿no? Porque agarras al pez, bueno, Al pescado. al pescado, ¿no? Así completito, y creo que lo envuelves. Eh, Tratas de secarlo para que no resume Ajá, jugo de pescado mientras estás trabajando. Y una vez que esté seco, si le quitan las vísceras, lo tienes que rellenar para que no se aplaste. Y una ajá. vez que está bien seco, lo entintas, puede ser con una tinta a base de agua o con tinta de sepia, que es la que se usaba tradicionalmente, o tinta china O sea, tinta de sepia viene siendo tinta del bicho del sepia. bicho. ¿Sí? Ajá, ok. Depende si te lo quieres comer, es mejor usar tinta de sepia, porque entonces la puedes lavar fácilmente y luego lo cocinas. Y una vez que está bien entintado, usas con papel de arroz o tela o cualquier otro soporte y imprimes el pez. Y entonces es una técnica muy fácil de hacer, muy divertida y que además, bueno, pues puede ser importante justamente para atraer gente hacia la idea de la conservación, es decir, para crear conciencia. Y eso es justamente lo que le apuesta Keizo, a usar el arte como punto de contacto con la ciencia de la conservación. Bueno, estamos muy contentos con este. Sí, ¿no? Porque además es la entrevista que Es le una hizo entrevista. Milagros Vargas, por cierto. Milagros Vargas, que es la directora de medios aquí de la DGDC. Y entonces, bueno, esa es nuestra portada. Y en general no usamos portadas blancas tampoco. Entonces, bueno, esto es un gran experimento. Esperamos que les guste mucho. Pues sí, porque además estamos en una época como muy de ánimo experimental, ¿no? Cada rato estamos intentando cosas. Bueno, ¿por qué no hablamos del laboratorio? Ya que estamos hablando de experimentos. Me parece muy bien. La sección laboratorio es una cosa que nos inventamos que de febrero o marzo, una Algo cosa así. así. Es una sección que generalmente hacemos Maya y yo, básicamente, y que primero empezamos diciendo, bueno, vamos a hacer aquí, a probar experimentos, a ver cosas que puedan llegar a funcionar como divulgación, y ha acabado siendo eso, una especie de laboratorio de divulgación en el que hemos puesto cosas como, por ejemplo, el de este número, en el que tomamos un artículo que ya publicamos recientemente, y lo disecamos, ¿no? Mostramos cómo funcionan cada una de sus partes así con letreritos. En números pasados, a mí me gustaron mucho los que hicimos sobre teoría de los principios, ¿no? Que es el inicio de un artículo que tiene que hacer. Bueno, pues el inicio de un artículo tiene la responsabilidad de enganchar al lector. No puedes arrancar con desde la más remota antigüedad del hombre porque tu lector entra en estado catatónico. Entonces, ¿cómo tienes que empezar? Entonces, describimos lo que tiene que hacer el
en la entrada de un texto, y luego pusimos ejemplos de textos que nos gustan mucho a nosotros, ¿no? Por ejemplo, uno de Dava Sobel, uno de Carl Sagan, otro de quién más, de Galileo. Tú pusiste unos muy bonitos De también, Stephen Jay Gould de Stephen Jay Gould. y otros más. Y de Rita Levi Montalcino, pues eso fue un final. Bueno, es que luego hicimos una teoría de los finales. Luego hicimos teoría de los finales, ¿no? Que es lo mismo. Bueno, al terminar un texto, un libro, un artículo, un párrafo, un libro, lo que sea, también se necesita un final fuerte, ¿no? No puedes terminar diciendo, y fue muy bonito escribir Y este ya. artículo, y tampoco puedes acabar diciendo, y ya, sino que tienes que dejar al público con ganas de más, con ganas de investigar, ¿no? O por lo menos que se quede soñando un ratito. Entonces también pusimos un montón de ejemplos. Y esa es nuestra sección laboratorio. ¿Qué otra cosa? El que estuvo buenísimo fue el de que le pedimos a la inteligencia artificial. Ya hicimos 2 con inteligencia artificial, ¿no? Sí. Que uno fue el de... ¿Versos? No. No, Eso lo uno hiciste tú. fue el de textos, que pusimos 2 textos. Uno escrito por una divulgadora humana cuya identidad no revelaremos. Humillada por la inteligencia Y artificial. otro por la inteligencia artificial. Y la idea es, aquí están. ¿Cuál crees tú que sea el de la inteligencia artificial y cuál el de la divulgadora? A ver, era muy humana? evidente cuál era cuál, pero digamos que... Era más o menos evidente, pero la inteligencia artificial se desempeñó como una maestra. Era, porque, claro, era un tema muy bien explorado, ¿no? Era sobre... la pregunta que hizo Sergio, digamos, que lanzó como reto fue ¿por qué Einstein dijo Dios no juega los dados? Entonces había que hablar sobre la indeterminación cuántica y ese tipo de cosas. Entonces, un poco el experimento era ver con qué estilo y con qué herramientas contaba cada uno de los oponentes del desafío. Y yo la verdad es que salí un poco desazonada de ese reto, pero bueno, nos divertimos. Léanlo y ustedes decidan. Búscanlo en los números recientes de Cómo Ves. No me acuerdo en cuál está, pero está en un número reciente de este año. Y finalmente hubo el laboratorio de las imágenes. Le pedimos también a una inteligencia artificial de imágenes. ¿Cuál fue la incitación, digamos? El prompt. Le dijimos, haz una portada de Cómo Ves. Y salieron las cosas más divertidas y delirantes. Y las pusimos todas en laboratorio. Un poco, a ver, lo interesante de trabajar con inteligencias artificiales, con chatbots, es que, por un lado, salen cosas muy chistosas, entonces te das cuenta de cuáles son las limitaciones de las inteligencias artificiales, y por otro lado, todas tienen elementos en común que te hacen entender, digamos, cuáles son las cosas que estadísticamente están presentes en un texto o en una portada, ¿no? Entonces, al pedirle que haga un montón de portadas, vimos cuáles, ya lo sabíamos, bueno, pero se ve claramente cuáles son los elementos que retoma y que tienen que estar, ¿no? Como los encabezados, el tipo de imágenes, imágenes de personas centradas, digamos, es el tipo de cosas que generó. Y mientras más raros eran los prompts, le dijimos, por ejemplo, haz una portada de, ¿cómo ves?, sobre el Toxoplasma gondii, que es una de nuestras portadas recientes. Y ahí sí, hizo unas cosas sensacionales, llenas de monstruos fantásticos, de estos que genera la inteligencia artificial. Entonces, bueno, como verán, es una sección que nos gusta y que nos divierte porque llevamos ya un rato hablando de ella, pero hay más cosas. Pero tenemos que hablar de otras cosas en este número. Si por nosotros fuera, les contamos todos los planes para los laboratorios. No, también tenemos un artículo que se titula El desorden y la vida, los secretos de las proteínas intrínsecamente desordenadas, de Teresa Beatriz Nava Ramírez y Alejandra Covarrubias Robles. Y nos cuentan de las proteínas, ¿no? Que son básicamente máquinas moleculares que tenemos todos en nuestras células dentro del organismo y que tienen montones y montones de funciones distintas. Y resulta que las proteínas funcionan no reaccionando químicamente, digamos, combinándose químicamente con las cosas, sino por su forma, ¿no? Digamos, son como llaves, ¿no? Que la llave funciona porque tiene una forma que engancha un ojo de una cerradura. En el ojo de la cerradura, que es para esa. Entonces, las proteínas funcionan un poco igual por su forma tridimensional. Entonces, se conocían hasta hace relativamente poco solo proteínas que tenían una estructura más o menos ordenada y comprensible. Y resulta que ahora hay unas que tienen también secciones de la proteína que son un caos, que no se entiende bien para qué sirven. Y parece ser que como siempre que en la naturaleza se presenta el desorden, sobre todo en un sistema vivo, resulta que esto da un montón de flexibilidad, ¿no? Si tú tienes una estructura muy rígida, solo tiene una función. Si tú tienes una estructura que puede variar
dentro de ciertos parámetros, entonces es una estructura mucho más flexible que puede cumplir muchas más funciones, puede ser llamada a cumplir funciones inesperadas. Me parece que para eso sirven estas proteínas en el organismo, ¿no? Sí, bueno, se llaman proteínas intrínsecamente desordenadas, que suena como a insulto. Y de hecho, durante mucho tiempo, digamos, había como un paradigma en proteómica, en biología, que era que una secuencia de aminoácidos producía una proteína con una sola estructura, que siempre se plegaba igual y que tenía una función. Y como en biología, cada vez que miras con más cuidado, y supongo que en toda la ciencia, las cosas empiezan a complicarse, se encontró que existen estas proteínas que no tienen estructuras fijas hasta que interactúan con elementos del medio, entonces pueden tener distintas estructuras. Y entonces esto que por un lado puedes decir, chin, qué desordenado y qué complejo, por otro lado, nos permite a los organismos, porque como el 20% de las proteínas de todos los seres vivos son intrínsecamente desordenadas, nos permite hacer cosas como tolerar la desecación, que es uno de los ejemplos en los que trabajan las autoras, y esto es lo que ocurre en las semillas y en las plantas. Entonces, cuando empieza a haber condiciones de alta salinidad, de desecación, entran en juego las proteínas intrínsecamente desordenadas y son como sensores. Si sienten que hay más iones de una cosa o de otra, adquieren una conformación particular y adquieren una función. Es decir, son como una navaja suiza contra, contra un martillo, ¿no? Que es uno de los ejemplos que ponen las autoras claro, es verdad. en el texto. Entonces, son realmente muy interesantes. El texto es muy divertido. Me gusta mucho que empieza hablando de la idea de orden, ¿no? De si el desorden puede ser fructífero incluso en nuestra vida, que yo que soy bastante desordenada, creo que sí. Entonces, bueno, yo voy con las proteínas intrínsecamente desordenadas, pero además tienen papeles importantes en las enfermedades. Parece que el cáncer, el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas tienen que ver con la función de las proteínas intrínsecamente desordenadas en nuestro cerebro. Entonces, bueno, es un campo de estudio que está empezando a estallar. Además, determinar la estructura de estas proteínas era muy, muy difícil hasta hace poco porque no se pueden cristalizar. Y las proteínas solían estudiarse mediante cristalografía de rayos X. Y estas no se cristalizan y no se podía. Entonces ahora hay otras técnicas y con ayuda de la inteligencia artificial puede determinarse más fácilmente cada una de las muchas conformaciones tridimensionales que pueden adquirir. Así que prepárense para escuchar mucho más sobre proteínas intrínsecamente desordenadas en el futuro. Lo chistoso es que el título no es precisamente así como lo más comercial y atractivo, pero lo podríamos usar como insulto, como tú dijiste. Eres intrínsecamente desordenada. No, yo estoy orgullosa de ser intrínsecamente desordenada. El desorden, El desorden ayuda es a la creativo, creatividad. absolutamente. Esa es una de Efectivamente. las cosas que además mencionan como metáfora. No ¿Y quiere qué decir más? que uno se tenga que comportar así, ¿no? No, no Pero siempre, siempre. O sea, a ver, hay límites. también tenemos Tu salud y la del planeta de Carol Perelman, en el que Carol nos cuenta de unas tendencias en pensar acerca de la salud relativamente recientes. Antes tú te sentías mal, ibas al doctor, te curaba a ti, no te veía a ti, te hacía, no te decía, te vas a tomar estas medicinas, te curaste, ya está. Pero poco a poco se ha ido viendo que en realidad cuando uno también influye el entorno en el que uno vive, ¿no? Y la autora pone el ejemplo de los peces en una pecera. Tú te compras tu pecera y pones a tus peces ahí, ¿no? Y si dejas que el agua se enturbie y no la cuidas, al rato ese entorno pues va a hacer que todos los peces se mueran. Y no fue que un pez individual se hubiera enfermado, sino que estaba una cosa había algo, un elemento en el ambiente que los estaba enfermando. Y básicamente usa esto como símbolo de lo que está pasando en el planeta. La salud ya no puede ser una cosa individual, tiene uno que considerar la salud también del entorno. Y parece que hay varios enfoques. Uno es tu salud y la de los animales, ¿no? En concreto. Por ejemplo, tus mascotas, o si estás en una granja, los animales de la granja y todo eso. Otro es tu salud y la de tu entorno, la del planeta, básicamente. ¿Y cuál era el tercero? Había 3 niveles, una cosa así. El caso es que ya no se puede considerar la salud como una cuestión de un individuo, sino que si no consideras también a las otras personas, a los
otros organismos que viven con esas personas y al entorno donde vivimos todos, pues entonces no se puede hablar de salud. Por eso ahora se habla mucho de una Una salud, salud. de ecosalud Y de salud planetaria. y de la salud planetaria. Digamos, tenemos ejemplos muy claros de cómo funciona esto después de una epidemia zoonótica, como fue el COVID-19 y muchas otras que están en proceso, como el Zika, el dengue, el chikungunya, ahora el mpox en África, que todos tienen que ver con nuestro contacto cercano con animales de granja y silvestres. También hay una cepa de influenza, bueno, sí, es un coronavirus que está infectando ganado en Estados Unidos. Entonces es un concepto muy holístico, de repente puede ser un poco abstracto, pero es extraordinariamente importante pensar que la salud no es una cosa que ocurre solo en el individuo, como dices, y además no es solo responsabilidad del individuo, es decir, tu salud no solo es tu chamba ir al doctor, hacerte controles y comer bien, etcétera, sino que es un problema de salud pública, de políticas públicas y también de organismos internacionales. Entonces, eleva el concepto de salud a un problema que tenemos que resolver entre todos a nivel internacional. Entonces, bueno, es un artículo muy bonito. Carol es una excelente comunicadora de la ciencia, muy comprometida. La pueden encontrar en redes, hace cosas muy bonitas y ese es nuestro segundo y este artículo ya del es número. básicamente el número completo. No, espera, nos faltan ¿O hay cosas. algo más? Sí, no, hay algo más. Bueno, tenemos una divertida infografía, que es la primera vez que hacemos sobre perritos de las praderas, que son, ustedes los han visto, unos personajes muy simpáticos, pero que resulta que son ingenieros importantes de sus ecosistemas. Búsquenlo. Tenemos una discusión muy divertida, como siempre son los textos de Luis Javier Plata, sobre nuestra tendencia a buscar y ver. A perder el tiempo o no viendo gatitos en viendo internet. gatos en internet. Él deja el final un poco abierto, pero creo que se inclina más hacia hacia que sí es decir una que pérdida son, de tiempo. no, que eso no, que es bueno. tiene efectos benéficos, lo cual yo Pues sí. considero muy acertado. Ver gatos en internet. Hombre, es mejor ver que ver otras cosas. Absolutamente. Peores, ¿no? Así que sí, si Puedes quieren perder el ver tiempo de gatos, maneras háganlo peores, sin culpa. Ajá. Y luego tenemos nuestra sección, como sabemos, que es un cómic que a nosotros nos gusta muchísimo, que hace J.C. Álvarez. Y cada mes habla sobre cómo es que sabemos algo, es decir, un poco como volver a la ciencia básica que nos permitió entender, por ejemplo, que estamos alucinando, que es el Eso tema está de este genial, mes. que no, ¿cómo sabemos que estamos alucinando? ¿Cómo sabemos que alucinamos? Es decir, ¿cómo distinguimos la realidad exterior de nuestro mundo interno? Y es una buena pregunta, entonces los invitamos a que vean qué dice J.C. Álvarez. La respuesta está Spiro y coli. aquí. La respuesta está en dos bacterias que se llaman Spiro y coli, que son los protagonistas tradicionales de este cómic. Así que búsquenlos sin falta. Y tenemos, como siempre, nuestra sección Ráfagas, que son noticias cortas de ciencia. Nuestra sección Pensemos, que es sobre filosofía de la ciencia, que ahora habla sobre materia oscura, que es un tema muy de moda. ¿Y qué más tenemos, Sergio? Pues nuestra sección de retos, que es una sección de retos matemáticos verdaderamente entretenidos, a veces difíciles. No pero son nada obvios. Nada obvios, pero la respuesta está en el número del mes que entra, así que si tienen dudas pueden siempre comprar el número de octubre. Y básicamente, de película, que es una sección de recomendaciones cinematográficas, que habla ahora sobre Einstein y la bomba, una película que pueden descargar en Netflix, y que leer, que es nuestra sección de recomendaciones de libros. Creo que y ahora sí que hemos cubierto absolutamente todo el número de septiembre. Hasta el final, efectivamente. Los invitamos a que lo lean, a que la conozcan. Pueden suscribirse en línea a la versión impresa o digital de la revista en la dirección www.comoves.unam.mx. Los invitamos a verla.